Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 11 de septiembre, contándoles que Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y estrecho aliado de Donald Trump, fue asesinado este miércoles en la Universidad de Utah Valley. Las imágenes del atentado son impactantes. El activista conservador de 31 años recibió un disparo mortal en el cuello mientras pronunciaba un discurso ante más de 1,000 asistentes. El tirador disparó desde el techo del edificio Lucy Center, situado a 180 metros del evento. Trump confirmó la muerte y ordenó izar las banderas a media asta hasta el domingo. Las autoridades liberaron a 2 sospechosos tras confirmar que no tenían vínculos con el atentado. Mientras tanto, el FBI mantiene la investigación abierta, aunque el director Kash Patel confirmó que el principal sospechoso fue puesto en libertad tras el interrogatorio. La universidad cerró el campus indefinidamente y canceló todas las clases. El gobernador Spencer Cox calificó el crimen como asesinato político. Kirk deja una viuda y 2 hijos pequeños tras convertirse en una de las figuras más influyentes del conservadurismo estadounidense. Bueno, ¿quién era Charlie Kirk? Pues Charlie Kirk era algo así como el presidente, fundador y presidente de una asociación que podríamos considerar que era como las Juventudes Trumpistas. Era un gran polemista, un gran conferenciante, estaba siempre dispuesto a debatir con los progres en todo tipo de eventos y era muy buen discutidor, así que por regla general pues salía bastante airoso de esos lances, más que nada porque en cuanto a argumentos, muchas de las posturas progres carecen de cualquier tipo de racionalidad y lógica. Charlie Kirk era, por ejemplo, un enorme crítico de todas las políticas trans, de toda esa demencia de que uno es mujer si considera al levantarse por la mañana que ese día es mujer. Era un crítico del Islam, era un cristiano devoto, era un militante pro vida. Hace poco más de 24 horas publicaba un tuit enormemente significativo, un tuit que decía simplemente: el Islam es la espada con la que la izquierda quiere cortar el cuello a los Estados Unidos. Y ayer le mataron de un disparo en el cuello. Charlie Kirk fue asesinado por un tirador experto que disparó con un fusil de precisión a una distancia de casi 200 metros desde el tejado de un edificio. Mismo modus operandi que el intento de asesinato de Donald Trump, que ya saben ustedes que se salvó por milímetros de ser asesinado. La policía arrestó inicialmente en el propio mitin a 2 activistas de izquierda. Uno de ellos era militante del Partido Demócrata. Los arrestó pues porque por lo visto se pusieron a celebrar el asesinato de Kirk ahí en directo. Pero ninguno de los 2 tenía nada que ver con el asesinato y por tanto han sido exonerados, han sido puestos en libertad. El asesinato lo llevó a cabo un tirador experto a 200 metros de distancia que no ha sido todavía encontrado. La policía está trabajando para ver si lo encuentra, y este asesinato pues ha conmocionado a los Estados Unidos. Ha conmocionado especialmente a los votantes republicanos y al gobierno republicano. Trump ha ordenado que las banderas americanas ondeen en todo el país a media asta a partir de hoy durante un día. Ha puesto sentidos mensajes de condolencia en Twitter porque era pues un gran aliado de Donald Trump. Y esperemos que la policía encuentre pronto al asesino.
y a ser posible que lo encuentre con vida, no que pase lo que pasó con el que intentó matar a Trump, que bueno, pues se le cargaron en la operación y no sabemos quién encargó el asesinato de Trump. Aunque todos nos podemos imaginar varias posibilidades factibles. En el caso de Charlie Kirk, confío en que la policía encuentre rápidamente al tirador y averigüe quién ordenó matar a Charlie Kirk. Más que nada porque el mensaje que se lanza es demoledor. Se lo vengo diciendo a ustedes desde hace tiempo. Estamos en una fase post-argumental desde hace muchísimo tiempo. Estamos en guerra ideológica, guerra abierta, guerra casi siempre no cruenta, pero por parte de la izquierda el deseo de convertirla en cruenta es patente. Digo que estamos en fase post-argumental porque no hay nada que podamos argumentar para convencer a aquellos que consideran que para imponer sus ideas políticas está bien matar. Cuando alguien considera eso, es inmune a los argumentos. Tú no le puedes tratar de convencer de que está equivocado, ni por supuesto le puedes convencer de lo más importante en democracia, que es que él puede tener sus ideas, tú tienes las tuyas y ambos tenemos el derecho a expresarlas. No, él considera que tú no tienes ni siquiera derecho a expresar tus ideas, y si las expresas, entonces pues te puedes merecer que te peguen un tiro en el cuello. De hecho, hay algún mensaje repugnante de algún ser repugnante, como por ejemplo Ignasi Guardans ayer en Twitter, donde con ese estilo particularmente cobarde decía: este tío era un fascista y un propagador de odio, pero bueno, está muy mal el dispararle, Vamos, que era alguien objeto de asesinato. Está muy mal dispararle, pero es que en el fondo se lo merecía, viene a decir este cobarde sin decirlo. Bueno, pues digo que confío en que la policía encuentre rápidamente al asesino de Charlie Kirk, básicamente porque si queda alguna esperanza de salvar la democracia en Occidente, esa esperanza viene de que en el mundo no progre, en el mundo no woke, pues la gente continúe confiando en la democracia. En el otro lado, en el lado progre, el lado woke, la idea de la democracia murió hace muchísimo tiempo, tanto que consideran el asesinato político como justificado. El 55% de los votantes del Partido Demócrata en Estados Unidos considerarían justificado asesinar a Donald Trump, según una encuesta que el propio Charlie Kirk hacía pública hace no tanto. Y el 40% de los votantes del Partido Demócrata considerarían justificado asesinar a Elon Musk. Esa gente ha renunciado a la democracia hace muchísimo tiempo. Consideran la violencia un instrumento adecuado para imponer sus posturas. Si queda alguna esperanza de que la democracia en Occidente sobreviva, es que en el otro lado continuemos confiando en la democracia como solución a los conflictos políticos. Pero claro, si se asesina a activistas conservadores y el Estado no castiga al asesino, por ejemplo porque no quiere o porque no lo encuentra, pues entonces llegará el momento donde en el otro lado, en el lado no progre, en el lado no woke, haya quien considere pues que no hay otra opción que responder a la violencia con violencia. Así que espero que la policía encuentre rápidamente al asesino de Kirk. Bueno, ayer había discursos sobre el estado de la Unión Europea en Bruselas y el discurso de Angela Merkel, perdonen, es que las confundo a veces. El discurso de von der Leyen fue demencial. Ahora se lo comentaré, pero vamos, 2 horas después de acabado el acto, el grupo Patriots anunció una moción de censura contra Ursula von der Leyen.
El grupo Patriotas por Europa registró una moción de censura contra Ursula von der Leyen tras su discurso sobre el Estado de la Unión. Jordan Bardella, presidente del grupo, acusó a la comisión de fracasar en todos los frentes: comercio, inmigración, competitividad y transparencia. La húngara Kinga Gál denunció que la comisión ha tomado decisiones desastrosas, está rodeada de escándalos y ha perdido legitimidad democrática. Los eurodiputados critican especialmente el acuerdo con Estados Unidos y el pacto con Mercosur firmado en diciembre de 2024. Bardella calificó el primero como una capitulación que dejó a Europa dependiente del gas tejano. También denunciaron el desvío de fondos europeos hacia ONGs ideológicas y contratos opacos durante la pandemia. La moción será votada previsiblemente en octubre, marcando un momento decisivo para von der Leyen, quien enfrenta una mayoría cada vez más frágil. Bueno, decía que el discurso de von der Leyen fue brutal, yo creo que empiezan a estar en huida hacia adelante. Von der Leyen insistió en todas las políticas destructivas que han venido defendiendo en los últimos años. Todas esas políticas de transición ecológica que están arruinando el campo, que están arruinando la ganadería, que están arruinando la pesca, que están arruinando la industria, que están arruinando el comercio, que están arruinando la hostelería, que están arruinando el turismo, que están arruinando el sector energético, que están arruinando el sector del automóvil. Todas esas políticas, Ursula von der Leyen insistió en que hay que seguir con ellas. Además, insistió en que el enemigo son aquellos que defienden la soberanía de las naciones en contra de esta usurpación de funciones que ha hecho la Comisión Europea para imponer sin control democrático alguno una serie de proyectos ideológicos que además son destructivos. O sea, sería intolerable esa usurpación aunque los proyectos ideológicos fueran los correctos, porque el mandarinato, la autocracia, no es admisible. Pero es que encima sus proyectos son absolutamente destructivos para Occidente y trabajan en beneficio de China. Ursula von der Leyen dijo además, redobló además sus amenazas de tratar de controlar la información. ¿Recuerdan ustedes lo que comentábamos ayer que ha pasado en Nepal? Salen casos de corrupción, el gobierno coge y prohíbe las redes sociales y automáticamente estalla una revuelta de toda la juventud nepalí y bueno, pues terminan quemando el Parlamento. Bueno, pues estamos en las fases primeras de ese proceso de alejamiento de la realidad por parte de la casta política europea. Como carecen de argumentos, como están llevando a cabo políticas destructivas, como la gente está sufriendo esas políticas destructivas, la gente se queja. Y entonces la reacción de los autócratas mandarines de la Unión Europea es intentar censurar el discurso, intentar censurar las redes, implantar legislaciones donde descalifican como discurso de odio todo lo que les moleste. Todo es odio en Europa, excepto lo que verdaderamente es odio y lleva al asesinato. Ahí eso de que magrebíes se dediquen a asesinar a gente por las calles de Europa, eso no es odio. Eso pues son sus costumbres y hay que respetarlas. Odio es que alguien se queje de que eso pase. Bueno, ahí como era el discurso del Estado de la Unión, pues intervenían los distintos portavoces. Y hay una intervención particularmente siniestra, que fue la de Manfred Weber, el jefe del Partido Popular Europeo, que se permitió decir que eso de la soberanía de las naciones, que es una aldea Potemkin, es decir, una idea falsa, que no existe la soberanía de las naciones, que Europa pues es un proyecto irrevocable, dijo. Toma ya. Fíjense en la idea democrática. Resulta un país se une a Europa. Dice, y eso es irrevocable. Anda leches, pero si yo pensaba que me había unido voluntariamente, ¿cómo que ahora no me puedo desunir si me da la gana? O sea, no solo es siniestro lo que dice Manfred Weber, sino que además es estúpido. O sea, acabamos de ver al Reino Unido largarse de Europa. ¿Cómo que es irrevocable el proyecto europeo? Será irrevocable o revocable dependiendo de la voluntad soberana de cada nación. Pues solo faltaba que esto fuera un club de afiliación obligatoria, ni que fuera los sindicatos verticales. Oiga, donde eres trabajador, apuntado al sindicato vertical. A ver, hasta ahí podíamos llegar, don
Manfred. Y decía Manfred Weber que hay que centralizar todavía más cosas en Europa, política exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Madre mía, esto es el Partido Popular Europeo. O sea, están en el proyecto de mandarinato exactamente igual que el Partido Socialista Europeo. De hecho, pues intuyo que sería difícil determinar quién es el jefe, quién lleva la voz cantante. El Partido Popular Europeo, con Ursula von der Leyen, Manfred Weber, el Partido Socialista Europeo, dirigida a la Internacional Socialista por Pedro Sánchez. ¿Quién es el cerebro del asunto? Pues muy posiblemente ninguno de los dos. Lo más triste es que los destinos de Europa no se deciden tampoco en Bruselas. Los destinos de Europa se deciden en la ONU, controlada por estados totalitarios y donde la mayor influencia en estos momentos es China, y por el Foro de Davos, donde se reúnen todos los que tienen dinero a expuertas en este mundo para decidir que los demás, los pobres mortales, tenemos que comer grillos. Bueno, pues el Grupo Patriots ha anunciado una moción de censura contra von der Leyen y no saldrá adelante porque no dan los números, pero por lo menos pues a ver si se le sacan los colores a esta señora tan siniestra que ya van 2 veces que borra su teléfono móvil para eliminar conversaciones, en fin, sospechosas. Primero, cuando era ministra de Defensa en Alemania, borró las conversaciones con contratistas del Ministerio de Defensa, y ahora, cuando es presidenta de la Comisión Europea, pues borra las conversaciones con la farmacéutica Pfizer. Bueno, pues lo dicho, por lo menos a sacarle los colores. Les decía ayer que sigue saliendo información sobre los mensajes de Koldo. Ha empezado a filtrarse una nueva hornada. La verdad es que viene cargadita e interesante. Hoy me parece que es Voz Populi. Saca unos mensajes de Koldo que demuestran la vinculación de José Luis Ábalos con la trama del Fuel. Como decía el anuncio de aquella revista, de aquel periódico gratuito, ADN, todo está conectado. Escuchen. Nuevos mensajes de Koldo García vinculan a la Fundación Fiadelso de José Luis Ábalos con la trama de hidrocarburos. El ex asesor ministerial contactó con Manel Salles, empresario imputado en el caso, para gestionar la venta de un inmueble que era sede de la fundación. Koldo envió documentos bancarios sobre una deuda hipotecaria de más de 6.000 euros y un préstamo inicial de 135.000 euros del local comercial propiedad de José Luis Ábalos. La UCO sospecha que Ábalos utilizó la fundación para canalizar fondos de mordidas del caso Koldo. Fiadelso recibió 4,9 millones de subvenciones públicas y al menos 4.500 euros de la empresa Servinavar vinculada a la trama. El magistrado Leopoldo Puente ya advirtió que parte de las mordidas se canalizaron a través de esta fundación con conocimiento de Ábalos. Los mensajes muestran gestiones para vender el bajo comercial por 240.000 euros con ayuda del empresario imputado en el caso hidrocarburos. Bueno, al final esa pregunta que hacen las defensas de Koldo, de Ábalos, de Cerdán, el dinero, ¿dónde está el dinero? ¿A que no ha aparecido el dinero? Bien, no sé, es una pregunta un poco estúpida. Vamos, tienen razón material, el dinero todavía no ha aparecido, pero la pregunta es ¿qué dificultad va a haber en localizarlo? Pues posiblemente mucha, porque lo más probable es que buena parte de ese dinero esté en el extranjero. No es una hipótesis, bueno, es una hipótesis que el dinero concreto de Ábalos esté en el extranjero, pero ahora que aparece el contacto con la trama del Fuel, recordemos que en la trama del Fuel la UCO ha localizado depósitos en 18, creo recordar que era 18 países, incluyendo varios paraísos fiscales. Vamos a ver, aquí la gente no se chupa el dedo. Si te dedicas a robar decenas de millones de euros, no lo vas a meter en el Banco de Santander de al lado de tu casa para que te lo encuentre la policía. Lógicamente tratas de instrumentar los pagos, primero en dinero negro, lo que sea aquí, y segundo, en cuanto puedas, tratas de que esos pagos se realicen a nivel internacional mediante transferencias de las que luego es muy difícil seguir el rastro, más que nada
porque para tratar de seguir el rastro hacen falta comisiones rogatorias infinitas, tiempo y tiempo y tiempo, y con un poco de suerte pues al final termina prescribiendo todo. Estamos ante una trama de corrupción multiforme donde se mezcla todo: las promociones inmobiliarias, las mordidas por obra pública, la venta de mascarillas y otro material sanitario, las colocaciones a dedo, los pagos en negro de gastos del partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y poner orden en todo eso, que son actividades delictivas que han durado años, pues lleva su tiempo. La UCO está en ello. Vamos a ver si llega a tiempo para empapelar a todo el que haya que empapelar. Por lo pronto, los nuevos mensajes de Koldo pues complican la situación procesal de Ábalos. Ábalos tenía una fundación y esa fundación aparece ya en demasiados sitios. Bueno, los ciclistas de la Vuelta han dicho que hasta aquí hemos llegado. Escuchen. Los ciclistas de la Vuelta a España se reúnen y amenazan con parar si continúan los incidentes violentos. El sindicato de corredores votó en Barco de Valdeorras tras los disturbios del martes que obligaron a recortar otra etapa. Los representantes de los 23 equipos decidieron continuar las 5 etapas restantes hasta Madrid. Sin embargo, acordaron paralizar definitivamente la carrera si vuelven a producirse ataques que pongan en peligro su integridad física. El martes no solo se frustró el final en Castro de Herville, sino que arrojaron chinchetas al asfalto, causando múltiples pinchazos. Las banderas de los manifestantes también golpearon a varios ciclistas, según confirmó el director del UAE Team. Los corredores han soportado ya múltiples agresiones desde Figueras, incluyendo la caída de Javier Romo, que le obligó a retirarse. El director de la Vuelta, Javier Guillén, pidió colaboración, calificando las protestas como ilegales, pero la paciencia del pelotón se agota ante la escalada de la violencia. Pues ¿qué quieren que les diga? Tienen toda la razón los corredores. La vergüenza internacional que estamos sufriendo, pues vamos, no se puede describir. Un país incapaz de garantizar que la Vuelta a España transcurra con normalidad. Un país incapaz de garantizar que 4 energúmenos, porque son 4, interrumpan etapa tras etapa en la Vuelta a España. ¿Qué dice eso sobre ese país? Pues o que no existen las fuerzas de seguridad, o que su gobierno es un delincuente que está aliado con quienes interrumpen las etapas. Por supuesto, en España hay fuerzas de seguridad y cuando se las deja y se les dan las órdenes oportunas, pues son bastante eficientes. El problema es que el gobierno es quien incita los actos de violencia. Porque el gobierno lo que hace, en lugar de decir, oiga, al primero que trate de interrumpir una etapa le va a caer un puro de 3 pares de narices en forma de multa administrativa, más luego las consecuencias penales a que haya lugar, en lugar de eso, lo que hacen es insistir en el mensaje de los que interrumpen las etapas. Hay que expulsar a Israel, los judíos fuera, Juden raus, etcétera, etcétera. Bueno, pues ante eso los ciclistas de la Vuelta, que están pagando el pato, pues han reaccionado diciendo que como vuelva a haber otro conato de agresión a un ciclista, pues que se paran y cancelan la etapa en cuestión. En fin, vamos a ver qué pasa en las 4 etapas que quedan todavía hasta el final en Madrid. Vamos con la noticia de interés general con el Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy en la noticia de interés general les contamos que la tradicional costumbre de salir al fresco en las noches de verano, aún viva en algunos pueblos, se ha ido perdiendo en las ciudades debido, entre otras cosas, a la falta de espacios. La tradicional costumbre de salir a la fresca es algo bastante beneficioso y no practicarlo agrava la soledad en personas mayores, según desvela un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid. Mientras que esta costumbre fomenta la convivencia y el apoyo en diferentes pueblos, en entornos urbanos muchas personas mayores enfrentan el verano aisladas en viviendas
poco adecuadas. Varias iniciativas plantean la necesidad de recuperar espacios para combatir el aislamiento y construir ciudades más habitables. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Ahora es tu momento, llega Time to Fly. Vuela a Estados Unidos desde 199 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta. Llega Time to Fly. Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Fly. Air Europa, tú decides.